Mire, yo quiero decirle una cosa. Que congregarse para usted y para mí y para todos nosotros no se vuelva una rutina. Porque esa es una tragedia para muchos cristianos. Mire que hay muchos que se congregan por años. Y dice, y cuando el pastor le dice, me alegro verlo, dice, yo siempre vengo. Yo siempre vengo. Sí. Pero ¿qué tal son esos días cuando nos congregamos? ¿Qué tal son sus días cuando se congrega? ¿Son por rutina? ¿Son por una costumbre? ¿O son porque usted viene gozoso de levantar adoración al Señor? De poder congregarse y verse unos a otros, habitar los hermanos juntos en armonía, porque usted disfruta poder ser edificado con la palabra del Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud al congregarnos. No puede ser una costumbre, no puede ser una agenda más en su semana. Si de cosas que hacer estamos llenos siempre. Pero este tiene que ser un tiempo de gozo, de satisfacción en su corazón. Hay una frase que nosotros, la mayoría de nuestros países en Latinoamérica la utilizamos. Y si se cambia, cambia un poquito. Pero significa lo mismo. Una frase que utilizamos muy a menudo, y usted seguramente la utiliza también. Que valga la pena. Vale la pena. Que valga la pena. Y a veces utilizamos la frase sin saber qué significa. Ya sabemos cuándo utilizarla, pero no tenemos la conciencia de lo que significa. Y esa frase es una frase interesante porque es una frase que describe un recordatorio de que eso que estamos haciendo debe de merecer el sacrificio con que lo estamos haciendo, o el sacrificio por el cual lo estamos haciendo. O sea que valga la pena representa eso que estás haciendo, que tenga sentido, que lleve intención, que lleve propósito, que valga la pena el sacrificio, el esfuerzo que estás haciendo. Que valga. O sea, si se va a levantar temprano a hacer ejercicio, por ejemplo, a correr unas 2 cuadras, pues que valga la pena. Pero si se come unas 3 baleadas al almuerzo, no valió mucho la pena. Que valga la pena. Yo le quiero decir una cosa, que valga la pena ser cristiano. Hay gente que nunca le siente el sabor a su vida cristiana, nunca, porque no ha entendido el sacrificio y el beneficio. Si usted es el que salió en la mañana a correrse sus 2 millas para ponerse en forma, para mejorar su salud, entonces hay que esforzarse completamente y disfrutar el beneficio del sacrificio que estamos haciendo, que valga la pena. Si usted está ahorrando, por ejemplo, porque tiene un plan en su mente, en su corazón, qué hacer con ese dinero, entonces usted sabe que al final del día va a valer la pena haberse limitado en otras cosas, haber controlado un poco las otras cositas que quería hacer para lograr el objetivo. Pues la vida cristiana también tiene que valer la pena. El sacrificio de Jesús en la cruz tiene que valer para nosotros. El beneficio que Dios ofrece para nosotros al terminar esta vida en esta tierra tiene que importarnos suficiente para no esforzarnos hoy y mañana echarlo a perder. Tiene que valer la pena. Y una de las debilidades más grandes que hay en el pueblo cristiano hoy en día en el mundo es que hace falta pasión.
para vivir su vida de fe. Hace falta pasión. ¿Sabe cuál es la pasión? La pasión es lo que nos moviliza a hacer las cosas con intensidad. Yo le pregunto, ¿usted vive su vida cristiana con intensidad? ¿Vive su vida cristiana con pasión? ¿Se siente que en su vida ser cristiano vale la pena? ¿O simplemente es una rutina, una costumbre más? Jóvenes, no vivan por la fe de otro. Apasionen su corazón para el Señor. Apasionen su corazón para Dios, para que valga la pena que ustedes vivan para Él. Papás, esposos, vale la pena ponerle pasión a nuestra vida para Dios. Mujeres, vale la pena. Vale la pena. Pero mucha gente cristiana ya no vive con pasión. ¿Usted se acuerda cuando usted vino a los pies de Jesús los primeros días? Es que es igual que el matrimonio. ¿Usted se acuerda cuando usted recién se casó? ¿Se acuerda, Tito? La emoción, ¿verdad? Uno se emociona y enciende una pasión. Entonces empieza a vivir unos sentimientos de enamoramiento con intensidad. Hasta que empieza a pasar el tiempo. Y uno mismo comete el error o no de permitir que la pasión se reduzca. Y empezamos a vivir ya como costumbre. Ya no hay cariño, ya no hay... No, dicen algunos, eso ya no. Ya no, porque se perdió la pasión. Ya no, porque ya no se vive con la misma intensidad. Aquel que viene a Cristo por primera vez, de verdad, se apasiona y empieza a vivir una vida apasionada. Ahora la pregunta que yo tengo es, ¿por qué llega el día en que deja de valer la pena? ¿Por qué llega el día en que nos acostumbramos, nos acomodamos? ¿Por qué solamente hay temporadas en la vida del cristiano donde se enciende? Y de ahí, como esos fuegos con gasolina. ¿Usted ha visto los fuegos con gasolina? Los fuegos con gasolina son inspiradores. Son de foto para Instagram. Un fuego con gasolina es un show, pero dura muy poco. Muy poco. Porque el fuego consume la gasolina muy rápido. Y hay mucho cristiano viviendo su vida sin importarle o sin sentirle el gusto si vale la pena hacerlo. Hay cristianos que siguen siendo cristianos haciéndose la pregunta diciendo, ¿será que tengo que seguir? ¿Será que yo debo de seguir soportando la tentación y no pecar? ¿Será que voy a la iglesia? ¿Será que leo la Biblia? Y empiezan a perder la pasión. Yo le pregunto, ¿cómo está su pasión por Dios? En su corazón, ¿vale la pena el sacrificio de Jesús? ¿O lo toma como algo a la ligera? ¿O lo toma como algo secundario en su vida? ¿Vale la pena la sangre de Jesús en su vida, en su familia? Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23.
Y es que cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros tenemos claro que vale la pena. ¿Sabe quién y sin intensidad? Que no tiene claro que vale la pena. Pero cuando hay alguien que tiene claro que vale la pena, no juega. No juega. No está ahí a ver si sí, si no. No juega. Tiene pasión. En el primer libro de Samuel, usted lo puede leer en su casa. Hay un episodio donde David está huyendo del rey Saúl, perseguido por Saúl, el rey. David era el nuevo rey y Saúl lo sabía. Y está huyendo porque Saúl quiere matar a David, sacarlo del camino. Pero Saúl no entendía que era Dios quien tenía el plan. Y la Biblia dice que David tenía un corazón tan tremendo para Dios, apasionado para Dios. Dice la Biblia que David huyó de Saúl. Él era el ungido ahora. David era el ungido de Dios y huyó de Saúl. Y la Biblia dice que encontró una cueva que tenía un nombre y se llamaba Adulam. Un nombre que interesantemente significa lugar de reposo. Adulam significa lugar de reposo. Y David se refugió en la cueva de Adulam y ese fue su lugar seguro, su fortaleza. Ese fue su campamento, la cueva de Adulam. Era su lugar de reposo. Y la Biblia dice que hombres de Israel, su vida, frustrados con su vida. Yo no sé usted cómo vino a Cristo, pero yo vine frustrado con mi vida. Y estos hombres estaban frustrados en su vida. Usted sabe que cuando hay alguien que viene a Dios y dice, no, yo estoy bien, pues yo lo único que necesito es ver qué hacer los domingos, porque es que yo estoy bien. Por eso vengo a la iglesia. Muy difícil que entienda que vale la pena. Pero cuando hay alguien que entiende de dónde Dios lo ha rescatado. Estos hombres, dice la Biblia, que empezaron a juntarse hombres frustrados, amargados, dice la Biblia. Mira, amargados. Usted sabe que hay gente amargada. Usted sabe que hay gente amargada. Sí. No voltee a ver a nadie, por favor. Hay gente amargada. Dice la Biblia que le llegaron a David de diferentes partes de Israel hombres endeudados. Usted sabe que hay hombres endeudados, ¿verdad? Tampoco voltea a ver a ningún lado. Llegaron hombres tristes, agobiados, a la cueva donde estaba David. Dice la Biblia que ahí sucedió algo especial en esa cueva. El Señor usó a David para traer una vida nueva en estos hombres de parte del Señor. Y la Biblia dice que Dios transformó en la cueva de Adulam a estos hombres, en los que la Biblia le llama los valientes de David. Era el ejército con el cual David después terminó defendiéndose de los ataques de Saúl. Y el ejército de hombres que Dios preparó para poder mañana David armarse de un ejército con el que Israel fue conocida como una nación grande, tal como Dios se lo anunció a Abraham en Génesis capítulo 12. Mire cómo dice el segundo libro de Samuel capítulo 23 versículo 8. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. Dentro de un grupo grande de centenares había un grupo de 37 hombres que entendían que valía la pena vivir para Dios, que entendían de dónde Dios los había rescatado,
que entendían de dónde Dios los había transformado y que sabían que valía la pena vivir para Dios. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el Acmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Mire que habían tres más valientes. Una vez este Jasobeam utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar. Era hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar la espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Esos son los que no entienden que vale la pena. El que entiende que vale la pena hace como estos. Versículo 11 dice: el siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lei y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, mire la cueva, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim cerca. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. Era gente fiel. Versículo 18. Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a tus guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres más valientes. Abisaí era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres más valientes. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas, mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Estos hombres que estamos leyendo ahora mismo, era gente que daba lástima. Era gente que la sociedad, la comunidad decía: pobrecitos, qué amargura en la que vive, qué miseria en la que está. Pero un día se encuentra con el Dios de David y todo cambia, todo cobra sentido en su vida, y ahora están viviendo para Dios con pasión, dando su vida por algo que saben que vale la pena. El problema con nosotros los cristianos del 2023 es que vivimos en una comodidad tal que ya no nos interesa pagar el precio por vivir para Dios, reconociendo que vale la pena sacrificarnos. Vale la pena esforzarnos. Porque si yo reconozco de dónde Dios me ha sacado, yo no voy a titubear, no voy a dudar para hacer lo que sea para vivir para Dios, porque sé que vale la pena.
Hay gente que dice, pastor, pero ¿y Dios cómo es eso que existe? ¿Cómo es que no lo vemos? ¿Cómo es que no lo podemos tocar? No termino de creer. ¿Será? Siempre le digo, usted puede cuestionar lo que usted quiera, pero cuestionar lo que Dios ha hecho en nuestra vida no se puede cuestionar. Haber tomado una decisión por Cristo y que Él nos restaure, que Él restaure lo que el hombre no podía restaurar, eso no tiene explicación, no tiene manera de negarlo tampoco. Vale la pena vivir para Dios. Regresa al versículo 14 y mire cómo dice la Biblia. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, en la cueva de Adulam, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Ponga atención a este relato. Un destacamento, o sea, un grupo filisteo, un ejército filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Los filisteos eran los mismos de Goliat. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Ponga atención. Ahora eran sus hombres. Ay, qué tremendo. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Un deseo. Y les dijo, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Cómo me gustaría. Entonces, los tres, aquellos primeros tres que le leí, atravesaron las líneas filisteas. Estos estaban completamente trastornados. Estos estaban locos de la cabeza hasta los pies. Es que sabían que valía la pena. La vida que tenían antes de la cueva era miserable. Valía la pena. Los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Así, una misión cumplida al 100%. Nacida de un deseo. Mire, David ni siquiera era rey. Era un guerrero como ellos, tratando de sobrevivir a los ataques filisteos y los de Saúl. Ni siquiera fue una orden, ni siquiera se los pidió. Pero estos tres entendían que lo que había pasado en la cueva era algo sobrenatural en sus vidas. Estos tres entendían que valía la pena incluso poner su propia vida en riesgo para servir a aquel que miraban radiando en la vida de David. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y yo, déjeme soñar un poquito, pero me imagino que cuando Dios hablaba, cuando David hablaba, estos hombres eran lo más cerca a la voz de Dios que podían escuchar. El corazón de David era como el corazón de Dios. Y estos hombres no fueron sometidos a nada. Escucharon el deseo de aquel que los había llevado ahora a experimentar una vida que no conocían antes. Y dice la Biblia que irrumpieron en el campamento filisteo y le trajeron un vaso de agua del pozo de Belén a David. Mire qué tremendo. ¿Cómo está su pasión? ¿Usted de verdad entiende que vale la pena vivir para Dios? ¿O sigue con jueguitos ahí de TikTok? Pero David rehusó tomarla. David rehusó tomar el vaso de agua. Lo deseaba. Mire qué lindo. David lo deseaba,
Pero sabía que era tanto el sacrificio al que se habían sometido estos tres, que se rehusó a tomarla. En cambio, la derramó como una ofrenda al Señor. ¿A usted le ha pasado cuando usted quiere tomarse una bebida que usted la tiene ahí lista, preparada, la está deseando y alguien se la bota? ¿Le ha pasado? Mire, si es Coca-Cola, bendito Dios que se le cayó. Pero de otro tipo. Sufre, ¿verdad? Uno se queda con ese mal sabor. Dice David que lo que él deseaba, dice la Biblia que lo que David deseaba, lo tomó y lo ofreció para el Señor. David entendía que valía la pena. Dice el versículo 17, David dice: no permita el Señor que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos, dice la Biblia, son ejemplos de las hazañas de los tres. Ahora yo le pregunto a usted, en su corazón hay conciencia de que vale la pena vivir para Dios. ¿Hay pasión en su corazón? Usted no puede volver a entrar por esa puerta como yo le vi a entrar hoy. Si usted sabe que vale la pena alistarse en su casa, llegar tarde corriendo del trabajo, de sus ocupaciones, correr con los niños y ya los trajo a toda la manada listo, no entre por esa puerta con amargura. Ya llegaron, no importa si un zapato lo traen en un codo, no importa, llegó. Ya llegó. ¿Vale la pena para usted? ¿O lo hace por una rutina? O peor, lo hace por quedar bien con alguien. O lo hace porque entiende que vale la pena vivir para Dios. Vale la pena esforzarse. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena vivir en oración. Vale la pena vivir en la palabra. Vale la pena diezmar y ofrendar. Vale la pena. Porque si usted entiende cómo era su vida antes, mire, su vida no era buena antes de Dios. No se engañe. Su vida no servía sin Dios. Nadie de ustedes y yo que hoy venimos y estamos en Cristo, y si usted no tiene a Cristo en su corazón, no es cristiano, su vida está en una miseria tremenda. Necesita a Jesús. Pero nuestra vida sin Cristo, buena, no, estaba vacía. Y hoy tenemos el gozo de la salvación de Cristo, y eso vale la pena. Pero cuando yo veo cristianos viviendo una vida tibia, una vida que el sacrificio no les cuadra en su forma. Me dijo alguien: pastor, ¿y a qué horas es que termina el servicio los jueves? Pero tenía ya a saber a cuántos aniversarios ha venido. Yo le dije a las 9. Ay, tarde, me dijo. Muchos que hoy no vinieron, ¿sabe qué están haciendo? Viendo televisión. Y en la próxima hora lo van a seguir haciendo. Solo se van a dar vuelta para un lado así con la cobija. Ay, mañana es viernes. Hoy me puedo desvelar un poquito más. Porque no han entendido que vale la pena vivir para Dios. Tienen al cielo como un juego y tienen al infierno como una broma. Yo quiero invitarle a que vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, Nuevo Testamento. De esto poco se escucha hoy. Poco se escucha de sacrificarnos, de vivir para Dios, de apasionarnos por el Señor. Queremos solamente nuestro propio beneficio.
Pero mire estos tres valientes de David. Mire estos tres. Mire, mañana nos llega la alfombra, el pedazo de alfombra que nos queda. Así que si hay carpeteros listos aquí, ayúdenme por favor. Mañana les aviso para que terminemos. Me acordé del sacrificio ahorita. Usted no se imagina cuántas cosas pasan por la cabeza de su pastor mientras predica. Pero me tengo que contener. Tengo que hablarle lo que Dios dice que quiere que él le hable. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Aquí hay gente que sabe que su vida Dios la rescató y hoy viven sin pasión. Y eso le duele al corazón de Dios, le duele al corazón del Padre, porque no es justo para aquel que pagó el precio con sangre en la cruz. No es justo que hoy nuestra vida cristiana sea un juego, sea una moda. Yo me pongo a pensar, porque hay otra moda. Hoy cristianos burlándose de su iglesia en las redes sociales, haciendo chistes de los músicos, de los que sirven, con memes y videos, chistes. Y yo me pongo a pensar cómo sentirá el corazón de Dios eso. Cuando hay gente que no entiende que vale la pena ser cristiano. Cante feo, cante mal, cante bien, cante súper. Sirva al Señor con fuerza, con mucha educación o de manera simple. ¿Cómo sentirá el corazón de Dios cuando ve que muchos toman su nombre en vano? Juegan, hacen chiste de lo que estos tres estaban dispuestos a dar su vida. El evangelio, amada iglesia, no es para hacer memes y chistes. El evangelio es para entregar la vida. El evangelio es para dar la vida por aquel que me amó sin merecerlo. El evangelio es para cansarnos por el Señor. El evangelio es para sacrificar nuestra vida para el Señor. El evangelio es para dejar nuestra comodidad para el Señor. El evangelio es para renunciar a nuestros propios derechos para el Señor, porque vale la pena. Escucha al apóstol Pablo, un hombre ejemplar en la palabra de Dios. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro. ¿Sabe cuál tesoro? El evangelio. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? A Cristo en su corazón. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabe quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Tenemos este tesoro. Deje de idolatrar ministros del Señor. No los idolatre. Y empiece por su servidor. Baje a todo mundo del pedestal. Porque el problema que tenemos hoy en la iglesia cristiana es que tenemos gente en pedestales donde solo tiene que estar Dios. Bájelos. Somos un cuerpo en Cristo. No hay nadie que tenga un nivel más alto que otro. O va para el infierno. El único nivel. Y cuando cruce esa frontera, cuando crucemos esa frontera, ahí nos mezclamos todos. Ahí no hay niveles. Cuando llegue al cielo, ¿usted cree que va a haber alguno que va a estar en alguna mejor silla que el otro?
No. El mismo lugar, sentado a la par del que hoy gobierna. Haga lo que haga. Baje a cualquiera que tenga en un pedestal. Honre, ame, pero no lo tenga en una posición donde es intocable, donde no se equivoca, donde no falla. Porque cuando falla, cuando se equivoca, muchos abandonan su fe. ¿Culpa de Dios? No. Culpa del que puso su esperanza en una persona imperfecta. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Usted guardaría un tesoro en un vaso de barro? ¿Se acuerda de las alcancías de antes? En unos puerquitos de barro. ¿Se acuerda? ¿Usted rompió alguna alcancía de esas? ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo cuántas rompí. Porque yo no he sido mucho de paciencia en mi vida. Es una cosa que Dios trabaja cada día conmigo. Pero solo escuchaba que metí algo, yo caí una moneda. ¡Pah! Yo sabía que habían 3 monedas, pero quería romper la alcancía. ¿Quién guarda un tesoro en un vaso de barro que con un golpecito se rompe? Solo Dios. Solo Dios confía lo más grande que Él tiene, su poder, en un vaso de barro. Para que la excelencia de ese poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Así que cuando este vaso de barro celebra victorias poderosas, ese vaso de barro tiene que recordar el poder que carga, que no es suyo. Vale la pena porque es de Dios. Vale la pena ser un vaso de barro cargando un tesoro tan preciado dentro. Y dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Vale la pena, dice Pablo. Escuche, estamos atribulados en todo. Aquí no es que en todo me tiene atribulado, pero no estamos angustiados. Eso significa confianza. Vale la pena seguir en el camino del Señor. Estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Quién de ustedes está en apuro? Vale la pena seguir tomado de la mano del Señor, porque tomado de la mano del Señor no nos desesperamos. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Qué lindo. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena vivir para Dios con pasión, porque aunque estemos perseguidos, no desamparados. El que habita al abrigo del Altísimo, aunque esté perseguido, morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo. Eso, aquellos 3 que fueron por el vaso, sabían que valía la pena, Milton, ir por el vaso. Es que sus vidas hoy no eran ni la sombra de lo que ayer fueron. Hoy Dios las había restaurado. Hoy Dios las ha levantado. Hoy Dios le ha dado paz, le ha dado gozo. Cuando usted y yo entendemos eso, nos damos cuenta que vale la pena. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena sacrificarnos para el Señor. Vale la pena vivir para nuestro Dios. Derribados estamos, dice Pablo. Escuche, derribado, pero no destruido.
O sea que el cristiano puede estar como el árbol que se cae. Sí, pero no destruido. Se cayó, pero no se destruyó. ¿En su corazón vale la pena vivir para Dios? Llevando, mire Pablo como dice, yo llevo en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Yo la llevo en el cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Oiga Pablo, este Pablo dijo lo que aquellos tres valientes vivían, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y ustedes actúan la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, mire, vale la pena, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Vale la pena ya aquí. Vale la pena. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, les dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde. Por tanto, mire qué lindo, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Usted no ponga de excusa su edad. No le ceda su lugar a otro. Hay adultos cristianos que hoy, y le estoy hablando yo, no de adultos como los de la iglesia americana en la mañana aquí. El lunes estuve en el funeral de uno de ellos, se murió de 90 y vivía en Slidell y venía todos los miércoles al culto de ellos que sale a las 8:30 de Slidell. 90 años. Y yo estaba sentado en ese funeral y no pude contener mis lágrimas. No pude contener mis lágrimas. Porque yo dije, este hombre entendió que valía la pena. Él entraba por esa puerta, yo lo saludaba, me decía, how are you? Por decir, how are you? How are you? Y yo le decía, ¿cómo está, hermano Rey? Porque así se llamaba. Me decía, I'm here. Estoy aquí. Esa era su pasión. Y usted se turna. No ponga su edad como pretexto. No ponga su edad como un obstáculo. Que me duele la espalda, que me duele la pierna, ay, que me duele el codo, que me duele la uña, que me duele el pelo, que me duele la cabeza. Eso le va a doler siempre, aunque se quede en su casa. Entonces, si se va a quedar en su casa con ese dolor, mejor venga a la iglesia con ese dolor. No decimos amén, de todas maneras. No importa. Lo que yo le vengo a decir es que vale la pena vivir con pasión para Dios. Y lo que nosotros sufrimos no es nada, iglesia. Una desveladita y una cansadita, eso no es nada. No es nada. Dice Pablo, aunque yo me estoy haciendo viejo, aunque el cuerpo por fuera me está funcionando cada vez menos,
no pierdo la pasión. Por dentro, ahí es que está la cosa. Porque no se trata del cascarón. Si el cascarón se lo van a comer los gusanos. Se trata de la pasión con la que vivimos para Dios. Tiene que valer la pena. ¿Vale la pena para usted? Escuche el versículo 17. Y si usted hoy está en algún problema, yo quiero decirle una cosa. Nuestro Dios no menosprecia nuestros problemas. No, Él se compadece de nosotros en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad. Él tiene misericordia. Pero mire cómo dice Pablo: porque esta leve tribulación momentánea. Pablo tenía claro que valía la pena. Es que es momentáneo. Es momentáneo, Roselyn. Es momentáneo. Esta leve tribulación, leve es poca, suave. Esta leve, y ojo, que lo está diciendo uno que lo azotaron varias veces, que lo encarcelaron varias veces, lo latigaron varias veces. Y dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, cuando yo entiendo que vale la pena, cuando yo entiendo que no hay una mejor vida que vivirla para Dios con pasión, yo me doy cuenta y aterrizo en el aeropuerto correcto, donde entiendo que la leve tribulación que tengo, primero, es momentánea, y segundo, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vale la pena. Suéltele ese aplauso al Señor con libertad. Vale la pena. La leve tribulación que vivimos hoy, primero, es leve. Pastor, usted no sabe lo que esté pasando. Sí, Dios no menosprecia su necesidad y la mía, pero ante sus ojos, a los ojos de Él, es leve y es momentánea. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, a causa de esa pasión con la que vivo, esta leve tribulación produce en mí cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando usted y yo vivimos nuestra vida cristiana por las cosas temporales, no vale la pena. Yo no sé usted si se apasiona, pero mi corazón se llena de pasión por el Señor cuando recuerdo de dónde el Señor me rescató. Y no puedo voltear a ver las cosas temporales más que la que me espera, porque por esa es que vale la pena. Porque las cosas que este mundo nos ofrece, cuando usted las tenga, disfrútelas, pero no deje de voltear a ver las cosas eternas. No deje de voltear a verlo por lo que realmente vale la pena. Voltea a ver a sus hijos en su casa. Disfrútelos. Juegue con ellos. Vaya al parque con ellos.
Disfrute de estas cosas temporales, porque o se va usted o se va uno de ellos. Son temporales. Pero cuando regrese del parque, o cuando esté sentado en el parque con sus niños, acuérdese de las cosas eternas, por las que vale la pena sacrificarnos. No solo nuestros hijos vale la pena esforzarnos, no solamente por ellos, no solo por mi familia. Hay gente que sabe que Dios le trajo a este país a encontrarse con Él. Hay gente que lo sabe. Hay gente que sabe que el Señor los movió desde allá de Sotangamandapio a encontrarse con la gloria maravillosa de Jesús. Y sigue diciendo: yo vine aquí a trabajar, pastor. ¿Por qué no cambiamos la pasión y decimos: yo vine aquí, pastor, mire, yo vine a encontrarme con Jesús aquí a Estados Unidos? A mí me puede despachar de Santi, de la Florida, de lo que quiera, pero yo me encontré con Jesús. Y eso vale la pena. ¿Cuánto vale en su corazón? ¿Cuánto vale para su corazón haber salido de la amargura, de la miseria de vida, y ahora tener en su mano el arma más poderosa que puede haber, que es Cristo? Que valga la pena, iglesia. No viva conforme, no viva acomodado, no viva solamente pensando en usted. ¿Cuánta gente va a traer usted el domingo a la iglesia? Este domingo, ¿a cuánto va a traer? Si ese fuera el vaso de agua que su pastor tiene el deseo, ¿usted lo traería? ¿Lo haría por el Señor? ¿Vale la pena lo que usted tiene para ofrecérselo a alguien más? ¿O solo sigue pensando en usted mismo? Esta semana tuvimos 4 personas de nuestra iglesia hospitalizadas. 4. Y si usted no se dio cuenta de ninguno, puede ser diferente en su vida. Puede ser diferente. No piense solamente en usted. Sacrifíquese. Esfuércese. Madrugue para orar. Acuéstese tarde leyendo la Biblia, intercediendo por su familia. Evangelice sin temor. Congréguese, llueve, truene, relampaguee. Me decía alguien: pastor, usted no se enferma, ¿verdad? ¿Y de qué me sirve estar llorando por mi enfermedad, por mi dolor? Si el Señor quiere llevarme, se lleva. Ya está. Y si usted se va a quedar en su casa sentado enfrente de la tele con un dolor, mejor venga, siéntese enfrente de su pastor con el mismo dolor. Pues sí. No, pastor, qué barbaridad. Y como no tenemos transmisión en vivo, entiéndame, pastor, tiene que valer la pena el sacrificio. Eso dígaselo al Señor. Y llévele este mensaje a los que no estuvieron hoy. Tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena la sangre en nuestro corazón. ¿Con qué pasión vivimos nosotros para Él?